alumnos que se han incorporado, a los clientes que también se han incorporado. Sí que comentaros simplemente que aunque hemos entrado por el mismo canal de Zoom de la Fundación, en realidad esta es una actividad más de Drala Gestalt, pero bueno, como que la plataforma es la misma, no hemos tenido tiempo de cambiarla, ¿vale? Entonces, la idea de este espacio es hacerlo un poco más interactivo. De hecho, yo me voy a acercar un poquito más. Así os veo también a vosotros un poquito más cerca. ¿Sí? Y la idea es eso, pues responder las preguntas que hayan, las dudas, ya sean sobre específicamente técnica de la meditación o sobre conceptos que hayamos tratado aquí, preguntas que tengáis sobre cualquier tema. Y bueno, yo en la medida que pueda os la responderé, ¿vale? No sé si, Regina, si te parece, esto lo podemos hacer. Regina, bueno, os la presento. Sí, es la coordinadora de Drala Gestalt y también es la que está ahí detrás de la pantalla llevando todo lo que es el PowerPoint, las conexiones, en fin, es la cara que no se ve del asunto. ¿Vale? Con lo cual, muchas gracias. Y si te parece, tú vas diciendo las preguntas o lo que ha habido y ahí... Vale, si os parece, todas las preguntas que tengáis o bien las escribís por el chat y yo ya se las voy a ir explicando a Quique un poco por orden, ¿vale? Y si queréis, hay una opción que es levantar la mano y en el listado de todos los participantes yo puedo hacer como una conversación privada con vosotros, ¿vale? Entonces ya hay una primera pregunta de Sonia que te pregunta si puedes hablar un poco más sobre aumentar la claridad. ¿Me oyes bien? Sobre aumentar la claridad. La claridad sí. Durante la meditación. Sí. Yo hablaba el primer día y hoy que hay dos aspectos importantes que nos interesa desarrollar con el tema de la meditación, con el ejemplo de la vela. Uno es la estabilidad, que tiene que ver con que somos, esto que yo hablo de ser dueños de nuestra percepción, en lugar de que nuestra mente esté permanentemente haciendo zapping, tin, 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 de un lugar a otro, tener la capacidad nosotros de saber dónde se va dirigiendo nuestra atención. Este es el primer aspecto, que es lo que practicamos con el shamatha, de lo que hacemos. Y la claridad sería el segundo elemento, a nivel comparativo sería como el brillo que tiene la vela, y tiene que ver con la apertura que podemos tener en la conciencia. O sea, la apertura es cuánto es de grande, lo pongo a nivel visual, cuánto es de grande, de amplio, más que de grande, de amplio, todo lo que puedo percibir. ¿Sí? El sitio último, para que igual os sirve, el sitio último de más claridad sería lo que yo he comentado en la meditación de hoy, de como si estuviéramos en el centro de una esfera, que de hecho se le llama la gran esfera, y pudiéramos simultáneamente percibirlo todo. ¿Sí? ¿Cómo se consigue esto? Cuando ya somos capaces de estabilizar la mente, por ejemplo, a ver, no sé si os habéis fijado, si se ve en la pantalla, pero yo medito con los ojos rectos, horizontales.
¿Cómo se puede conseguir cada vez más brillo? Abriendo más los ojos. Abriendo más, porque abriéndolos más, percibo más. Pero también es cierto, al percibir más, también hay más agitación mental. Por eso, primero hay que desarrollar la estabilidad y cuando ya estamos bien anclados, podemos darle brillo a la conciencia. Vale. No sé si queda claro, Sonia. No sé si estás aquí en mi campo de pantalla, pero si hay algún eco así, Aclarado, Regina dice. también puede estar bien. Si Sonia levanta la Sí, mano. ella dice que ha aclarado, Quique. ¿Sí? ¿El qué? Que dice que ha aclarado. Perfecto. Vale. Vale. Luego tenemos a Jaime Droguet, que, bueno, aparte que nos pregunta, que te pregunta si puedes dar alguna recomendación de guías, de libros o vídeos, te pregunta de dónde viene todo esto, de dónde viene todo el tema de la meditación. Y él se pregunta si es en el Tíbet, porque tiene como una fantasía de que es por allí y estaría curioso de incluso ir a visitar este país. Nos cuentes un poco. Vale, a ver. La primera parte. El libro que yo recomiendo base es el libro tibetano de la vida y de la muerte, de Sogyal Rinpoche. Esto es budismo tibetano, pero que es como la base. Es el budismo, digamos, que ha alcanzado que se ha desarrollado más, digamos. El Tíbet como que estaba aislado y hasta 1959 con la Revolución China no se abrió, pues ha sido donde han desarrollado más todos estos enfoques. Concretamente, la gran perfección, que es el Dzogchen, y el Mahamudra, que son las enseñanzas más elevadas. De hecho, lo que se comenta es que tanto el Dzogchen como el Mahamudra, uno puede, y son conceptos budistas, que hay que traducirlos aquí a la mentalidad occidental, pero que uno puede alcanzar la iluminación, la liberación en una sola vida, porque son las enseñanzas más directas. ¿Vale? Y bueno, Claudio ya venía ahí. Claudio, su maestro raíz era Tartantulku, ¿sí? Que era budista tibetano Dzogchen. Yo vengo por la línea más de Sogyal Rinpoche, que también era Dzogchen tibetano, y gran parte de lo que yo muestro pues tiene esa base, ¿sí? Si la pregunta es ¿de dónde viene la meditación? Esto o sea, quien más ha desarrollado el tema de la meditación es la religión budista, pero a nivel, por ejemplo, cristiano, ya existe lo que es la contemplación, que no deja de ser una forma de meditación. ¿Vale? Entonces, dentro del budismo, aquí ya hay tres grandes vías. No me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, son tres vías, tres caminos, ¿vale? Bueno, la última es Vajrayana. Vajrayana, Mahayana y no me acuerdo ahora de la primera, pero bueno, son como los tres escalones, porque el Buda enseñó de manera gradual, ¿vale? Y todos tienen la meditación. ¿Y qué más? Y, por ejemplo, el punto básico es la respiración. Esto es común prácticamente a todos los enfoques espirituales, la conexión con la respiración. No sé si esto ya queda respondida la pregunta. Ahora que nos conteste Jaime. Luego Ignasi Vendrell nos pregunta algo como muy actual. Vale. Y te pide si nos puedes dar 1, 2, 3 claves para gestionar la ansiedad y la angustia que estás sintiendo en esta época tan turbulenta. Sí. Bueno, esto es interesante la pregunta porque esto es lo que yo voy hablando aquí, que es importante integrar la meditación en el día a día.
Entonces, cuando meditamos, en realidad hay dos aspectos de lo que sería de la gran mente. Uno, las manifestaciones de la mente, o sea, lo que surge, que básicamente tiene que ver con los pensamientos, con los estímulos exteriores, con la sensación interna, con las emociones. Y otro aspecto es digamos, la base, lo que es la conciencia de la mente. Hay un ejemplo interesante que nos puede ayudar, que es el océano. El océano, digamos, el agua, las aguas profundas vendrían a ser como la conciencia, pero el oleaje, la superficie, son las manifestaciones de la mente que hablo yo. Entonces, dentro de estas manifestaciones hay como tres grandes bloques. Uno, los elementos externos que vienen por los sentidos. Segundo, la sensación interna corporal, que también es muy importante. Y un segundo gran bloque que serían los pensamientos y las emociones. Cualquiera de estos, de los elementos de estos tres niveles, en un momento dado los podemos convertir en el foco, en el objeto de la meditación. Cuando hablo objeto, nos tomamos alguna manifestación mental para repetidamente anclarnos a ella. Actualmente la estamos haciendo con la respiración, porque es la más fácil, la más común y la que nos lleva más hacia adentro. Pero después progresivamente, se puede hacer trabajos de poner de objeto de la meditación todo lo que es el mundo emocional. Entonces, ¿qué ocurre? Que así como cuando aparece la respiración, yo la puedo sostener, me identifico con ella, pero simultáneamente me estoy reconociendo como consciente, pues habría un entrenamiento con lo que sería el mundo emocional que nos expresas tú, Ignasi. Cuando aparezca la ansiedad, claro, en lugar de convertirnos en la ansiedad y que nos posea, ¿sí?, reconocemos la ansiedad como un elemento externo, como una manifestación de la mente. Os pongo un ejemplo. ¿Podemos estirar todos la mano? ¿Lo podemos hacer, por favor? Y así, y entonces miramos nuestra mano. ¿Sí? La miramos. Si yo os pregunto, ¿esa mano es vosotros? ¿Esa mano eres tú? Supongo que la mayoría de vosotros diríais, sí, claro, esta mano es mía. Pero si yo os digo, ¿solo la mano sois vosotros? Diréis, no, hay mucho más atrás de la mano. Pues quitamos ahora la mano, la quitamos y ponemos delante la ansiedad o cualquier emoción. Y hacemos el mismo ejercicio. Yo veo la ansiedad y digo, ¿la ansiedad soy yo? Y digo, sí, en ese momento sí, porque estoy muy ansioso. Pero digo, ¿solo soy la ansiedad? En el momento en el que me hago la pregunta ya entre comillas, me salgo de la ansiedad. Y la ansiedad se convierte en una manifestación de la conciencia y de la presencia que soy. Conforme yo me voy entrenando a esto, ocurrirá como con la respiración y con la mano, que yo me reconoceré en la ansiedad, pero no me convertiré en ella. No sé si queda claro, Ignasi. ¿Sí? No, es que no sé si... Y esto es muy interesante, y perdona aquí que hablo, vale, bien. Es muy interesante porque todo el mundo emocional lo podemos trabajar de esta manera. ¿Qué ocurre?
Lo mismo, que conforme vamos estabilizando la mente, la capacidad de ser dueños de nuestras percepciones, la respiración es relativamente fácil. Un segundo nivel, que posiblemente en los días posteriores lo iremos haciendo, es ir entrenándonos, por ejemplo, con el oído. En lugar de fijarnos en la respiración, nos fijaremos en el oído como anclaje. Otros días nos fijaremos en el estado emocional. ¿Cómo estoy hoy? Estoy tenso. Yo, por ejemplo, ahora me miro aquí y me noto un poco tenso, agitado. Yo eso lo puedo convertir en el foco, en el anclaje para estabilizarme, porque en el momento en el que lo reconozco, automáticamente ya me sirve de anclaje. Aunque la ansiedad siga estando. ¿Sí? Es un trabajo progresivo. Igual que habría un siguiente nivel más allá, que sería los pensamientos. Ocurriría exactamente igual. Aparece el pensamiento, en lugar de que el pensamiento me absorbe, me arrastra y, entre comillas, pierdo el control, porque me arrastra, lo reconozco y en el momento en el que lo reconozco ya lo gestiono, no lo controlo, sino que lo puedo gestionar. ¿Vale? Esto es uno de los grandes herramientas aplicativas de la meditación. Poder utilizarlo para todo lo que es el mundo emocional. ¿Anima a la gente que pregunte o pregunto yo? Sí, o... Ah, mira, ahí está Mario. Marito, Veo a Mario, sí. que quiere preguntar algo. A ver, te abro el micro. A ver, Mario de Formentera. Vale, te abro el micro, Mario. Ya lo tienes abierto. Puedes hablar. ¿Se escucha ahí, Quique? Sí, Se escucha bien, Mario. Ya. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por todo esto que estás haciendo, por todos los que estamos y por toda la humanidad, ¿no? Por los que padecen y por todo. Y mi pregunta, aparte de agradecimiento eterno, es, cuando me pongo a meditar, pasa que me empiezas a salir por la nariz gotitas. A la vez tengo un dolor de espalda y los ojos también me empiezan a llorar. Y bueno, claro, sigo en la meditación, pero claro, me tengo que sonar porque me pongo... Entonces, claro, quería saber de qué forma se puede eso. Me imagino que con la práctica, pero si hay algún truco para poder superarlo, ¿no? Mira, con lo que es el tema de la espalda, ¿sí? Ponte cómodo. O sea, lo más recta posible, pero siempre dentro de una comodidad. Y importante, que aunque la espalda esté, la cabeza también recta. ¿Sí? Si te duele, está bien que aguantes un poco, tú verás tu umbral de dolor, pero aún así puedes cambiarlo un poquito. Hay algunas sillas, unas sillas especiales para meditación que son muy cómodas, porque te obligan a poner la espalda recta, que te pones como de rodillas, ¿sí? No sé si las conocéis, ¿vale? Efectivamente, esa. Pues, coño. Vale, pues esa. Lo de el tema de los ojos. ¿Te lloran cuando estás con los ojos abiertos o cuando estás con los ojos cerrados? No lo he comprobado, no vale. Lo sé. Si es con los ojos abiertos, al principio es posible que os lloren los ojos, o incluso que os piquen. ¿Por qué? Porque eso es señal de que hay algo que uno está como forzando la mirada. Digamos, como si hubiera demasiada tensión en todo lo que es en la mirada.
¿vale? Entonces, ahí yo lo que te recomiendo es que cierres o sea, en lugar de tener los ojos medio abiertos, tenlos medio cerrados, un poquitín más cerrados. Yo a veces incluso dejo como un hilito así, lo suficiente de luz para no cerrarlos del todo, ¿sí? Probar de ahí. Y lo de la nariz no lo sé, yo no lo había escuchado así. No sé si es que está resfriado, bueno, ahora con todo el asunto este del COVID, no sabemos de... No estoy resfriado. O sea, pero y te otra ocurre, cosa, perdona, ¿te no sé ocurre si tengo el solo cuando micrófono. meditas o en tu día a día? Solo cuando medito me ocurre. Ah, Y lo que vale, pues, también me ocurre es que empiezo a bostezar enseguida. Empiezo a bostezar. No es que tenga sueño, pero me agarra bostezo. déjalos. Mira, con los bostezos, dejadlo. Surja lo que surja, es parte de la conciencia. Déjate bostezar hasta que el cuerpo se agote. Con lo de la nariz, mira, se me ocurre, en lugar de poner la atención en la respiración, déjate sentir como el peso del cuerpo. ¿Sí? ¿Sí? Como anclaje, déjate sentir el peso. Y la respiración, como si estuviera, no sé si se ve en la pantalla, como de fondo. La percibes como desde lejos. ¿Sí? Te dejas sentir en el cuerpo la sensación corporal y la respiración más lejos. Intuyo, Mario, que posiblemente la tengas como demasiado focalizada, como que tal vez estás poniendo demasiado esfuerzo en meditar. Esto es lo que sí me ocurre, posiblemente. ¿Sí? Me alegro de verte. Muchas gracias, igualmente. Él nos daba las gracias y le quitó el micro. Sí, que os lo comunico yo. Quique, siguiendo un poco con el tema de meditar con los ojos cerrados y abiertos, hay varias personas que preguntan ¿cuándo meditar con ojos cerrados o con ojos abiertos? ¿Y qué pasa que cuando abren los ojos es como que toman conciencia y se focalizan en cosas que hay en el ambiente? Claro. No. La verdad que idealmente los ojos abiertos siempre. O sea, ya cuando uno ya coge práctica es la meditación con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque no hay diferencia, ¿sí? Estás y la conciencia, de verdad que se amplía mucho. Antes hablábamos de la claridad. La claridad va a venir por los ojos, por la apertura. ¿Qué ocurre? Que al principio, si estáis muy agitados, cuando uno se sienta a meditar y viene con mucho ruido mental, tal vez sea bueno cerrar un momento los ojos y hacer como 3 o 4 inspiraciones. Con la idea de lo que yo llamo de volver a casa, volver hacia adentro. Después empezar, como yo comentaba con Mario, abriéndolos poquito a poco, delante nuestra. ¿Sí? Esta es la práctica ideal. Con el tiempo, con los años, aquí sí que lo siento, pero es así, la mirada de estar cada vez más baja, la vas integrando más. ¿Qué ocurre entonces? Yo os estoy hablando mucho de los anclajes para la meditación. Cuando yo hablo de anclajes, otra forma de verlo son como interruptores que al verlos nos devuelven automáticamente a la conciencia. ¿Sí? Claro, con los ojos abiertos pasamos la mayoría del tiempo. Entonces, con el tiempo, los ojos, la mirada se nos convierte en estos interruptores, en estos anclajes que nos devuelven a la conciencia. Entonces, bueno, en la meditación Dzogchen, al final se habla de no meditación. No hay que meditar. Dicho de otra manera,
estamos meditando 24 horas al día. ¿Sí? Porque ya estás integrado. ¿Vale? Y un aspecto interesante de lo que preguntáis, claro, la mente, la conciencia, tiene una capacidad muy interesante, que es el aferramiento, el conocimiento en realidad, el aferramiento posterior, perdón. Digamos, la conciencia ¿de qué está hecha? De conocer. Conocer. ¿Sí? Pero claro, hay un tipo de conocer que es, cuando yo abro los ojos, el conocer que me viene, pero estamos en una cultura y la educación que tenemos, que es que ese conocer lo hemos apropiado de manera egoica. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en lugar de ser una conciencia abierta, antiadherente de nada, que surja lo que surja, surge y se va, no aferramos a lo que nos interesa. Nos aferramos y por eso cuando abrimos los ojos, veo la planta, veo el Buda, ¿sí? La mente empieza a querer coger los surgimientos que aparecen. Y estos son, en el budismo, son como los 3 grandes venenos: el aferramiento, el deseo, la aversión, que es el rechazo, cojo lo que me gusta, lo que no me gusta lo quito, y el tercero, que sería la ignorancia, y lo que no me interesa ni lo miro. Son los 3 grandes venenos. Esto es con la meditación que hacemos. Nos ponemos en un sitio, y esto me habéis oído en alguna consigna de las que yo he dado, de surja lo que surja, lo dejamos estar. ¿Sí? Surge algo, en lugar de aferrarlo, qué bonito, estoy teniendo una sensación amorosa, tengo la sensación de expansión. Entonces, ¿la mente qué hace? Que lo agarra. Quiero estar ahí. Y lo que ocurre es que al hacer eso, nos alejamos de esta conciencia abierta. ¿Sí? Hay un ejemplo muy bonito. Bueno, a mí me gusta por lo menos, no sé si es así tan... que es el ejemplo del cielo. La conciencia, cuando yo hablo de la conciencia, es como el cielo azul. El cielo azul ni se inmuta, ni le importa un bledo, ni eso, que aparezca un nubarrón, imaginaros un nubarrón negro y un chaparrón, le da exactamente igual, no se afecta. ¿Por qué? Porque la nube aparece, hace lo que tiene que hacer y desaparece. ¿Sí? Pues la conciencia nuestra es como el cielo. ¿Cuáles son los nubarrones que nos aparecen? Los pensamientos, las emociones, la ansiedad que hablaba Ignasi, todos estos temas que no los queremos o nos aferramos. Esta nube me gusta porque es muy bonita y nos quedamos ahí focalizados en esa nube y agarrados. Pero como que esa nube se va, nos genera sufrimiento. ¿Sí? Por eso, con la mirada, con los ojos abiertos, es otra de las ventajas. ¿A qué aprendemos? A dejar la mirada quieta y a no agarrarnos a lo que surge en el campo visual. No nos vamos detrás de la mirada. Y esto es un entrenamiento. No sé si quedó clara la respuesta o... Bueno, más que nada porque si no, yo soy de los que puedo pillar aquí una beta y me enrollo y me tiro una hora hablando y no hacen más preguntas. Los que me conocen ya saben que yo soy de los de enrollarme, si no me paráis. Y como que aquí nadie habla, solo hablo yo solo, pues... Venga, te paro así que yo, Quique. Vale, venga, de vez en cuando levantar alguna manita o algo, si no... Sí, no, van preguntando cosas y hay varias personas que hablan de la incomodidad de la postura, que si les hay algunas personas que se les duermen las piernas o que cuando empiezan a entrar en el estado meditativo se desestabilizan y empiezan a notar palpitaciones, entonces es como que la parte física emerge, que si les puedes ayudar un poco a ver qué hacen con eso. Sí. Sí, la parte física es otro
de los grandes ladrones de la conciencia. Repito, y esto me interesa que vaya quedando más o menos claro. ¿Cuáles son estos grandes ladrones de la conciencia o elementos de la conciencia? Los elementos externos, pensamientos y emociones y el cuerpo. Aquí, tal y como respondía a la pregunta de Ignasi, tiene que ver con lo mismo. Las sensaciones corporales son otras manifestaciones de la mente, otras manifestaciones de la conciencia. No somos nosotros al 100%, es una parte de nosotros. ¿Yo qué recomiendo? Postura cómoda, por favor. Cómoda, claro, no es tumbado en la cama, no, porque la espalda, cuanto más recta, mejor. Pero sí que haya cierto nivel de comodidad. Las piernas que se duermen. Mirad, yo tengo 57 años, llevo meditando 30 años, y yo, por ejemplo, ahora mismo que llevo entre la hora de antes y ahora, y tengo la pierna izquierda dormida, que cuando me levanto es como... La verdad, esto va como va, y los años no juegan a nuestro favor, lo siento. Así que, ¿qué sugiero yo? En cualquier caso, un cojín, mirad, bueno, aquí tengo uno, un zafu, ¿sí? De estos de los que son un poco flexibles. Lo ideal es ponérselo un poco más alto. Cuanto más alto, bueno, no se ve, pero las piernas sufren menos, ¿sí? Con lo cual, está bien que lo pongáis alto. El cojín, si meditáis con las piernas cruzadas, ¿vale? Si meditáis con un cojín entre las piernas, digamos, es como si cogemos, no sé si se ve en la pantalla, como si estas son las piernas y el cojín en medio y apoyamos las rodillas en el suelo. Esta es otra forma cómoda. Ahí sufren las rodillas. Otra tercera posición que también no es nada desdeñable es sentado en una silla, ¿sí? Hablan que el Buda Maitreya, que el siguiente Buda que va a venir, va a meditar sentado en sillas. Esto se ve en las imágenes budistas, se le ve sentado en silla, con lo cual es otra posibilidad, con la espalda recta. Esto sí que subrayado, ¿eh? Espalda recta, espalda recta, espalda recta, ¿vale? Entonces, cuando nos ponemos, hay como ciertos umbrales de sensaciones corporales. El cuerpo permanentemente está emitiendo señales. A partir de cierto nivel de señales, eso se puede convertir en dolor. Pero claro, hay un dolor neurótico, un dolor de incomodidad que es importante que lo atravesemos, y hay otro dolor que ya es dolor que necesitamos cambiar. Entonces, cada una de vosotras y de vosotros tenéis que ir viendo cuál es vuestro umbral ahí, ¿sí? Palpitaciones, esto dejadla, se convierten en elementos, elementos que surgen, lo mismo, necesitamos verlo y necesitamos saber desapegarnos de ellos. Hay que atravesarlos, la verdad. El tema del sufrimiento, del dolor corporal, hay que atravesarlo. Yo me acuerdo, antes de hacer meditación tibetana del Dzogchen, estuve mucho tiempo haciendo el Zen. El Zen es árido con cojones, de verdad, perdona que lo diga así de claro, pero es, claro, ¿qué es? Sentados así, en postura, sentada de 30 minutos sin moverte, mirando una pared. Y la única cosa es, esto no es, esto no es, esto no es. Y son sentadas que en un día puedes hacer como 8 o 9 sentadas. Es durillo. Bueno, a mí como carácter me vino de puta madre, pero... Entonces, yo me acuerdo que con la maestra Berta Meneses, muy buena, claro, ella comentaba, no, el dolor lo tenéis que atravesar, el dolor lo tenéis que atravesar. Claro, yo cuando estabas allí, con el dolor de piernas que no te movía, decía, atravesarlo, esto es morir, porque además, yo no sé, todo el mundo está quieto. Pero es cierto, yo varias veces al final llegó un momento que si lo dejas, si no te
peleas con el dolor, si no hay una aversión, si no hay un rechazo del dolor, ¿qué ocurrió? Que el propio dolor se disolvió. Hay que probarlo, ¿sí? Después, con el tiempo, ya conocí el budismo tibetano, Soche, budismo dionisíaco de Claudio. Chicos, en esta vida ya hay sufrimiento gratuito, no venimos a sufrir más, vamos a hacerlo esfuerzo, pero relativamente cómodo, ¿sí? Entonces, resumiendo, hay cierto grado de sensaciones corporales y de dolor que tenemos que aprender a sostenerlo, pero también, atención, a no caer. Y esto ya depende de los caracteres sufridores, tenaces ahí, a ganar puntos por el sufrimiento, sois capaces de poneros ahí, caracteres más hedonistas, así, que dice, esto ya me duele un poco, cambio de posición. Esto, cada uno tiene que conocerse ahí para regulárselo, ¿sí? Con lo cual, no hay una consigna para todos, pero sí que veis eso, que cada uno encuentre un poquito al principio de patiment, como se dice aquí en Cataluña, de sufrimiento, de padecimiento, hay que tener un poquito, en la dosis adecuada, ¿sí? Vale. Valeria, que es una alumna de Ibiza, te pregunta cuál es el tiempo máximo que se puede meditar y si es bueno meditar varias veces al día o al final esto puede confundir a la mente. Ideal varias veces al día. O sea, yo esto ya lo he comentado antes, como píldoras de meditación, en 5 minutos, 10 minutos, tal. Yo esto lo recomiendo. Cuanto más hagamos práctica formal es lo que estamos hablando de sentados, más integramos, más ejercitamos la integración en el día a día. ¿Sí? Con lo cual, ideal. Comentan, mirad, y aquí hay como varios enfoques, varios puntos de vista. Para la meditación más Sochen, así más específica, se comenta como sentadas al principio entre 5 y 6 minutos. 5 o 6 minutos muchas veces al día. Cuando ya 5 o 6 minutos, al final se te quedan cortos. El cuerpo quiere más, el cuerpo, entendedme como expresión, la conciencia quiere más. Entonces podemos ir ampliándolas. Y comentan, yo he escuchado comentarios que entre 40 y 45 minutos, pero entre 30 y 45, no son tan 5 minutos, digamos, la mente entra como un estado de conciencia diferente, ¿sí? Entonces, está bien poder llegar a 45 minutos. Ideal, yo recomiendo sentadas, cuando ya hay más experiencia de estabilidad y capacidad de sostenerlo, entre 30 y 45 minutos es muy buen tiempo, ¿sí? Y el tiempo máximo, mire, yo creo que aquí es lo que aguantan las piernas. Hay otro maestro, Goenka, de Vipassana. Vipassana tiene que ver con la claridad de la mente, que hablaba antes. Y lo que tiene él es ponerse a meditar y aguantar horas seguidas. Cuando tú ya ves que no puedes más, se está meditando todos en una sala, te pones de pie hasta que las piernas te aguanten. Y después, ¡wow!, otra vez ahí sentado, estoico, de estar ahí, ¿sí? No hay un tiempo máximo. Y es cierto, yo creo que históricamente no se ha registrado nadie que haya muerto por sobredosis de meditación, que yo sepa, con lo cual lo podéis probar, lo que aguanta el cuerpo, digamos. Sí. Pero también es importante, perdonad, aguantar con claridad de conciencia, no solo lo que aguante el tiempo. Estar sentado, adormecido, eso no es meditar. Recordad, meditar es estado de no distracción. Y eso es lo que nos interesa sostener, la no distracción. ¿Sí?
Vale, iremos probando. Monse, que es alumna y cliente, te pregunta que si puedes explicar un poco la dedicatoria del final de agradecimiento. Ella se pierde en el vocabulario y que Sí. expliques un poco también de dónde viene y el sentido de ese agradecimiento. Sí, mira, yo la tengo aquí escrita para... mirad, yo lo comentaba el otro día. ¿Qué distingue que una acción sea espiritual? Entendiendo espiritual que una acción que nos ayuda a ir un poco más allá, a conocernos mejor. Y esto se engloba entre dos paréntesis. Lo que sería la motivación ideal, la motivación inicial al principio, que es, la motivación es que deseo que todos los seres se liberen del sufrimiento. Yo también, por supuesto, ¿sí? Pero esa es la motivación, ¿vale? Y se cierra, se pone el sello con la dedicatoria, que la dedicatoria es todo lo que hayamos podido hacer, todo ese beneficio energético, por poner una palabra, todos esos méritos, es la palabra correcta, todos esos méritos que yo he conseguido, con la dedicatoria, lo que hago es como ponerlo, Sogyal Rinpoche hablaba en el banco de los Budas. En el banco es, todos esos méritos los dedico para que todos los seres se liberen del sufrimiento, ¿vale? Entonces, concretamente, yo os la voy leyendo y os voy explicando un poco lo que significa. Primero, por estos méritos, lo que yo hablaba, por estos méritos que hemos conseguido, que todos los seres alcancen el estado omnisciente de la iluminación. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el mejor regalo que le podemos hacer a una persona? No es el dinero, no es la salud, no es la libertad, es la iluminación. Entendiendo por iluminación la liberación del sufrimiento mental. ¿Sí? Esto es lo que se entiende por iluminación. O sea, estar en este sitio que hablamos de pura conciencia. Ese es el mejor regalo que le podemos hacer a una persona. Porque con ese regalo ya la persona deja de sufrir, se libera. Entonces, por estos méritos, eso es lo que deseamos aquí, que todos los seres puedan llegar al estado omnisciente, omnisciente de totalidad, lo máximo de la iluminación. La segunda frase, que conquisten al enemigo, las faltas y la ilusión. ¿Cuál es el enemigo? Esto son palabras, esto está traducido del tibetano, son palabras más belicosas, más, bueno, los tibetanos son ahí muy durillos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos aleja de este estado de iluminación? Básicamente, las faltas, o sea, la ignorancia que tenemos de identificarnos con con el ejemplo que yo ponía de la mano, de la ansiedad, de los dolores, o sea, identificarnos con las manifestaciones de la mente, con los reflejos del espejo. ¿Por qué? Porque al identificarnos con esas ilusiones, cometemos faltas. Faltas son como errores que a nivel budista esto genera karma, ¿sí? Genera como energéticamente como si fueran deudas. No es la palabra exactamente, pero para que nos entendamos. La falta y la ilusión. La ilusión es, bueno, lo que seguramente todos los que estamos aquí ahora, la ilusión es el ego. Nos creemos, yo como Quique, me creo que soy psicólogo, padre, no sé qué, tal, y me identifico con eso. Eso es una ilusión, es una realidad virtual que mi conciencia ha construido en un momento dado para poder estar en la Tierra. Que eso es el ego, el carácter, la neurosis, el rasgo, eso es necesario para poder estar en el mundo.
pero no soy yo eso, yo soy algo más que eso. Bueno, pues esa es la ilusión que nos ha generado en la mente y que nos hemos confundido. Después, que se liberen del océano del samsara. El samsara es el ciclo de existencia continua que tenemos. El ciclo es la vida mundana que tenemos que nos genera, sufrimiento. Digamos que nosotros, con las faltas, estas que comentábamos antes, vamos generando a momentos deudas. O sea, si yo, por ejemplo, le hago daño y aquí que veo en la pantalla, a Rosa y Pitu, ¡pah! Si les hago algo, llego al Pitu, ¡pam! Y le doy un golpe, digamos, y le hago daño, eso genera como un saldo a mi favor respecto a él. Ya veo que se ríe. un saldo a mi favor. Digamos, estoy generando karma negativo. Ese karma, digamos, después me lo voy a cobrar por otro lado, ¿sí? Igual, estoy en otro lado y llega aquí Sonia, que la tengo aquí también delante, y ¡bum!, me lo devuelve. Algo como para equilibrar. Esto es mucho más complejo, ¿sí? Y ese cómputo entre mis acciones beneficiosas, mis acciones negativas, ese cómputo es lo que va generando el samsara en una rueda continua. ¿Se entiende? De hecho, una rueda continua que en el budismo no solo hablan de una vida, sino que hablan de ruedas de existencia, de kalpas, grandes periodos de tiempo. Y ahí es donde se genera, digamos, lo que se entiende por la reencarnación, de que yo en la siguiente vida, si yo tengo, en esta vida he sido muy malo, pues en la siguiente vida voy a tener que pagar la multa, ¿sí? A saldarlo, vamos, como los bancos, estos que están ahora que no nos perdonan nada, pues lo mismo, ¿sí? Eso es el samsara. Todo ese flujo de acciones negativas, saldos, ¿sí? Entonces, con que se liberen del océano del samsara es que puedan salir. ¿Cuándo salimos de ahí? Cuando estamos en la plena conciencia. Porque en la plena conciencia, en la conciencia pura, ahí ya no hay acciones positivas o acciones negativas. Todo surge desde ahí, ¿sí? Nos dejamos como fluir de esa conciencia. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay ego. No hay un quique interesado que dice, sí, el pitu que no sé qué, tal, pues voy a meterle caña y voy a darle tal, y entonces ya en bucles. Eso ya desaparece. ¿Vale? Y la última frase, que esta suena ahí también muy y del azote de sus olas de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Que este es el ciclo que yo comento. El ciclo de la existencia, ¿de qué está hecho? De nacimiento, vamos envejeciendo, llegamos a la vejez, aparece la enfermedad, y hoy en día, nunca mejor dicho, y la muerte. Y el ciclo empieza otra vez. Me reencarno y nuevamente, otra vez, nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Y estoy ahí en un ciclo, que eso es el samsara. ¿Vale? Entonces, insisto, ¿por qué la iluminación? ¿Por qué la práctica de la conciencia? Porque desde la conciencia nos liberamos de ese ciclo. Porque nuestras acciones ya no están condicionadas por el aspecto egoico. ¿Sí? No sé si quedó contestada. A ver, Monse, ¿qué nos comenta? Al hilo un poco de lo que estabas hablando, hay una persona que dice que es un carácter mental y tiene la duda de cuándo está en conciencia y cuándo está desde el pensamiento. ¿Cómo distinguir conciencia y pensamiento? A ver, hagamos un ejercicio muy simple. Ahora mismo, todos,
nos generamos un pensamiento en nosotros. Por ejemplo, os lo voy a dar yo para que todos funcionemos igual. Vamos a generar el pensamiento del desayuno de hoy. Seguramente todos estamos haciendo el repaso. He desayunado con las tostadas, el zumo, el café. Bien. Ahora, vamos a poner la atención en la planta del pie. Cómo está apoyada, si me pica, si no. Bien. Y ahora vamos a poner la atención en algún ruido que haya en nuestro entorno, cualquiera. Entonces, ¿qué es lo común a estas tres experiencias? Al pensamiento, al pie y al sonido. Pensadlo. ¿Qué es lo común en estas tres experiencias? Esa es una pregunta que os dejo ahí. Otra. Cuando estábamos en la planta del pie, ¿qué pasó con el pensamiento del desayuno? Cuando estábamos en el sonido, ¿qué pasó con la sensación de la planta del pie? Seguramente, si alguien no es así, por favor que me levante la mano, porque seguramente cuando yo estaba en la planta del pie, el desayuno había desaparecido, ya no existía, no estaba en la conciencia, existía como, ¿sí? Cuando yo estaba en el sonido, seguramente la planta del pie no existía. El desayuno tampoco. Entonces, ¿qué es lo común entre estos tres puntos? Entre estas tres manifestaciones mentales. La presencia. Que en las tres había lo pongo muy entre comillas porque no se puede definir, un algo que le podemos llamar yo, que era el que se daba cuenta que esto es el desayuno, el que se daba cuenta de que esto es en la planta del pie y el que se daba cuenta de que esto es el sonido. Pues esa presencia, eso es lo que buscamos. Dime. Los asistentes hablan de la atención plena. ¿Qué sería la atención? Nuestra atención. Hay un matiz. La atención es la conciencia focalizada en un punto, en un algo, en un aspecto. La conciencia es un poquitín más abierto. Más que atención plena, es un sinónimo que se puede utilizar, estos ya son matices de vocabulario, es un sinónimo que se puede utilizar, pero más correcto es la conciencia plena. Pero la conciencia, atención, que hay un elemento importante, que es la conciencia está hecha también de presencia. Digamos, hay alguien que es el que se está dando cuenta de esto. Sí, Sonia Jiménez. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, Quique, Sonia Jiménez dice que es el conocedor, el que está presente. O sea, el yo, ¿no? Correcto, estaría muy el que percibe. ¿Sí? El que percibe. Sí, el conocedor, el observador, sí. El que pertenece, el yo, el que se da cuenta, que ese yo, ese que se da cuenta, ese observador,
con el tiempo de la práctica, ¿en qué se convierte? En la propia conciencia. ¿Sí? Entonces, ante la pregunta, no me acuerdo el nombre de la persona, pero la pregunta que me hiciste, ¿qué diferencia hay entre el pensamiento y la pura conciencia y la conciencia era, ¿no, Regina? Sí, pensamiento y conciencia. ¿Cuándo distinguir si está en pensamiento o si está en conciencia? Y conciencia. Que el pensamiento es una manifestación. En el momento en el que te haces esa pregunta, ya estás en la conciencia. ¿Sí? Estar en la pregunta de ese cuestionamiento es que ya te has salido del pensamiento. ¿Sí? Y puedes ver el pensamiento, ver no con los ojos, ¿sí? Puedes percibir el pensamiento. ¿Sí? Y de hecho, un pequeño truco es quédate quieto, quieto interno. No alimentes el pensamiento. Quédate quieto. ¿Qué ocurrirá? Que si tú no alimentas el pensamiento, como hablábamos antes de las nubes, el pensamiento aparecerá y desaparecerá. ¿De dónde sale el pensamiento? De la conciencia. ¿Dónde permanece el pensamiento? En la conciencia. ¿Dónde va el pensamiento? A la conciencia. ¿Sí? Surge y se va. No sé si quedó claro. Sonia dice, el pensamiento es observado por la presencia. Correcto. El pensamiento es observado por la presencia, ¿sí? Sí, es así. En las fases iniciales, en las fases medias, digamos, después llega un momento que entre pensamiento y observación no hay diferencia. ¿Sí? Pero está bien, Sonia, es así. ¿Sí? Es así. Yo te haría una pregunta, Quique. Ahora que estamos en este momento que hay mucha gente que está, bueno, estamos haciendo una práctica de la bondad amorosa, estamos como lanzando una energía para la gente que está muy enferma y está falleciendo. ¿En qué contribuimos nosotros con la meditación a estas personas? Interesante la pregunta. Mira, a corto plazo, el Dalai Lama hablaba que hay que ser sabiamente egoísta. Os lo pregunto a todos, y me levantáis la mano si es así. Cuando hacemos la práctica esta de la bondad amorosa, ¿a nosotros nos hace sentir bien? Los que digáis que sí, levantáis la mano. O sea, cuando nosotros estamos emitiendo amor, vale. Pues inicialmente eso ya es un beneficio que ya nos lo llevamos puesto. ¿Entendéis? Estar conectados con lo amoroso, no sabemos exactamente cuánto le llega al otro. ¿Sí? Imaginaros, del 100% del amor que emitimos, si se pudiera cuantificar, no sabemos cuánto realmente le llega al otro. Pero la realidad es que a nosotros el 80%, pongo cantidades muy arbitrarias, el 80% ya nos lo quedamos. O sea, ya es un ejercicio interno que a nosotros nos hace sentir bien. ¿Vale? Entonces, por eso, el Dalai Lama dice, hay que ser sabiamente egoísta, coño. Si a mí esto me sienta bien, pues coño, voy a ponerme a dar amor, a ser compasivo, porque a mí me sienta bien. Pero la cosa va más allá, de que, en última instancia, yo hoy ponía el ejemplo de la cuerda del violín. Una cuerda de violín, tin, 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 puede hacer muchos sonidos diferentes, ¿vale? Pero siempre en la misma cuerda. Todos esos sonidos, digamos, están interconectados a través de la cuerda. Nosotros, la conciencia, es como, esto es un ejemplo, y como tal siempre tiene sus limitaciones. Sería como una cuerda de violín, ¿sí? Que puede emitir muchas sensaciones, muchas manifestaciones. Cada uno de nosotros estamos hechos de conciencia.
¿vale? Con distintas formas, Regina la suya, Mariol la suya, Valeria la suya, Sonia, Silvia, Antonio, en fin, cada uno, ¿vale? Pero lo interesante es que todos estamos interconectados. Igual que hay un ejemplo de la manzana podrida, de que una manzana podrida contamina a las demás, con el amor sería la manzana sana, si sirve de ejemplo. Si yo estoy conectado con el amor, yo me encuentro bien conmigo, fijaros que energéticamente, cuando yo ya me junto con otro, cuando yo hablo con Leo, mi mujer, con mis hijos, ya estoy más amoroso, ya estoy generando amor, ¿sí? Estoy generando una fuente de amor. Claro, si esto además se hace focalizado a ciertas personas, como hacemos aquí con la pantalla, ¿qué ocurre? No sabemos exactamente cómo, pero a esas personas ya le estamos haciendo desde nuestra energía, dado que estamos interconectados, le estamos haciendo llegar nuestra energía amorosa. ¿Cuánto se beneficia eso exactamente? No lo sé. Yo no sé, porque yo no sé cómo se puede cuantificar. Pero lo que sí que estoy convencidísimo es si, imaginaros, si esto lo hacemos la gran mayoría de la humanidad, estamos conectados más con lo amoroso, posiblemente no tendríamos el mundo que tenemos ahora. La verdad. Ese es el asunto, ¿no? Como que, aparte de que en realidad, el amor, ¿qué es en realidad? El amor es una sensación, tiene muchos matices, pero uno interesante es la sensación de unidad. O sea, cuando yo estoy con lo amoroso con una persona, es porque siento que entre esa persona y yo no hay diferencia. Somos lo mismo, somos uno. La unidad está famosa. Entonces, si somos uno y yo genero amor, esto lo contagio a los demás. ¿Sí? Esa sería como la idea básica. Pues muchas gracias, Quique. Son las 9:20 casi. Ya llevamos una hora. No sé, ¿quieres que preguntemos si alargamos con un par de preguntas hasta las 9:30? ¿Qué queréis? Yo por mí, si hay más preguntas, si queréis, podemos... yo estoy aquí hasta las 9:30, puedo estar perfectamente. Estás en Si casa, queréis, ¿no? la podemos Como todo hacer. el mundo. ¿Eh? Estás en casa como todo el mundo. Sí, yo estoy en casa, con lo cual no me tengo que ir. Cierto. Vale, pues bueno, hay algunas personas que sí que se han ido, y Valeria nos comenta, que esto lo hemos hablado antes, que a las 4:45 hay una meditación mundial, 4:45 de la mañana, Sí. para la sanación y ascensión planetaria. No sé, para elevar la vibración del planeta y pasar al 5.º nivel. No sé. Si alguien sabe más, que lo comente en el chat. Yo te preguntaría un poco, porque con los fallecidos, los budistas acompañáis cuando una persona fallece, vosotros acompañáis con unas meditaciones en los bardos. Si nos puedes contar un poco cómo funciona esto. Bueno, esto hay una práctica. Yo confío, bueno, o me gustaría, si el confinamiento dura mucho, poderla enseñar en algún momento, que es la práctica del Powa, que se llama, que es una práctica que se hace de acompañamiento, es una práctica de sanación que se llama. Cuando a nivel budista, cuando se hablan de prácticas, se habla como de ejercicio, de ciertas técnicas, visualizaciones, tal, para desarrollar algún aspecto concreto de la conciencia.
¿vale? Entonces, hay unas prácticas muy interesantes que son las del POWA, precisamente para el acompañamiento de los moribundos y para los que están fallecidos. Y la práctica, bueno, esta práctica yo me acuerdo en el último SAT con Claudio, el SAT 5, el último que hizo en Italia, yo estaba con él, que me invitó a llevar la meditación, todo un regalo, lo reconozco y se lo agradezco. Entonces, bueno, con Claudio era muy peculiar, porque con Claudio te invitaba para dar un SAT, pero no te decía exactamente lo que ibas a hacer. Yo me acuerdo, el primer año fue súper angustioso porque, Quique, ¿quieres venir al SAT de Italia? Allá por el 2002, 2003. Sí. Vale. Yo voy allí esperando, bueno, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Claro, para preparármelo, como buen miedoso. Nada, llega el día de la presentación, no me había dicho nada, y delante de la gente empieza, bueno, tal, empieza a presentar el equipo y dice, y este es Enrique Villatoro y nos va a enseñar de el Zen. Y te soltaba ahí el castañón en vivo y tú, bueno, hacías como de sobradillo, bueno, sí, claro, lo que tú quieras. Y por dentro el culillo así. Yo ya estaba experimentado con eso y en el SAT 5 ya iba tranquilo, porque digo, bueno, por mucho que me angustie antes, no sirve de nada. O sea, que estaba allí tranquilo y lo mismo, 250 personas, bueno, este es el equipo y aquí Enrique Villatoro, tal, que nos va a enseñar de Sochen. Bueno, la verdad, no me enteré mucho porque también ya tenía más años pegados y tal. Y un día estaba en las charlas, hablando, y empezó a hacer como una visualización de la muerte, ¿sí? Progresiva, tal, y en esto que empieza a hablar del libro tibetano de la vida y de la muerte, de las prácticas, y yo digo, Claudio, bueno, yo soy así un poco boquilla, ya me conocéis, yo bien salto, y digo, Claudio, hay una práctica muy buena en el libro de Sogyal Rinpoche, y me dijo, enséñala. Y ahí sí que reconozco, menos más que me había llevado el libro a Italia, y me cogió así. Pero me sirvió mucho porque después, a los 6 meses falleció él. Bueno, y en este tiempo es una práctica, lo mismo que esta práctica de la bondad amorosa, que aparte de ayudar a los demás, ayuda a uno mismo en la actitud. Y la práctica, la traducción del POWA es transferencia de conciencia. Es decir, es una práctica que ayuda a que cuando la persona moribunda o ya fallecida se muere, que la conciencia, en lugar de dejarse afectar excesivamente por el karma, por estas energías deudoras que yo hablaba antes, pues pueda encaminarse un poco más hacia la luz, hacia la liberación. Entonces, es una práctica de estar ahí, y es interesante. Y en cualquier caso, en el momento de la muerte hay 2 aspectos importantes. Uno, cómo he vivido mi vida, algo así de una manera muy simple. ¿Realmente mi vida ha merecido la pena? ¿Ha sido una vida beneficiosa? O por contra, ha sido una vida de mal rollo. O sea, de una manera muy simple, ¿cuánto karma he generado positivo y cuánto karma negativo? Eso es lo primero. Porque eso te va a dar mucha tranquilidad. ¿Mucha tranquilidad para qué? Para el segundo aspecto muy importante en el momento de la muerte, que es la claridad de conciencia que tengamos en el momento del tránsito. ¿Sí? Claro, esa claridad de conciencia no la podemos coger en el mismo momento, porque debe de ser un momento jodido, seguro. Entonces, debemos de entrenarnos previamente, como hacemos con la práctica. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento de muchísima agitación, podamos sostenerlos en la claridad de conciencia y no confundirnos con las manifestaciones que van a aparecer. Y estas manifestaciones, bueno, y esto ya sería otro tema, serían las manifestaciones de los bardos. Los bardos son los
periodos que ocurren el momento del morir y el nuevo renacimiento. ¿Sí? Bueno, hay el vado de la vida también. Digamos que la conciencia sufre ahí una serie de manifestaciones, visualizaciones, ruidos, tal, que si no estamos atentos y nos identificamos con ellas, somos arrastrados al nuevo renacimiento del ciclo del samsara que comentaba antes. ¿Vale? Entonces, eso es un entrenamiento. De hecho, de una manera muy resumida, y esto más desde el punto de vista del budismo, el budismo es un entrenamiento para prepararnos para morir. ¿Sí? Prepararnos para morir, no en el sentido del testamento, ni de si me van a incinerar o tal, sino estar preparados, en realidad, para morirnos en cualquier momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estamos preparados, ya estamos tranquilos, ya estamos, ¿sí? Y el resto de la vida lo podemos vivir más tranquilamente. Por eso todo el tema este y toda la pandemia esta que está ocurriendo con tantas muertes, claro, ¿a cuánta gente el mero hecho de estar confinado no le está generando muchísimas manifestaciones de ansiedad, de miedo, de aburrimiento, Claro, ¿por qué? Porque no están preparados, ¿vale? Pues para la muerte exactamente igual. Y Quique, ¿cómo nos podría ayudar esta forma de pensar, de prepararnos para la muerte, el hecho de que, bueno, que en cualquier momento nos podemos morir, que una persona que esté cercana, un familiar cercano que fallezca, ¿cómo nos puede ayudar la meditación a entenderlo o a vivirlo menos mal? En un principio, porque todos estos procesos, lo que estamos comentando, todo esto que nos ocurre son manifestaciones de la conciencia, no somos nosotros. La conciencia es algo más grande. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo del espejo. El espejo tiene muchos reflejos. ¿Sí? Pues hay reflejos de muerte, reflejos de sufrimiento, reflejos de poder, de placer, de gusto, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Todo lo que ocurre en la vida, en realidad son reflejos. Pero el espejo no se mancha. ¿Cómo nos puede ayudar? Convirtiéndonos, no porque ya somos, identificándonos el mayor tiempo posible de nuestra vida con el espejo. Porque si estamos identificados con el espejo, aparecerá el sufrimiento de nuestros seres queridos, nuestra propia muerte, nuestro propio sufrimiento, pero no nos arrastrará. Y desde ahí podremos acompañar a los demás. ¿Sí? Desde esa conciencia. Lo mejor que estamos haciendo es esta práctica de meditar, entrenarnos con nuestra propia conciencia. Lo mismo que hablábamos con lo del amor, que si yo estoy enchufado con el amor, me voy a convertir en un generador de amor que eso va a contagiar el mundo. Si yo me convierto tengo una buena capacidad de conciencia, me voy a convertir en un generador de conciencia. La conciencia es un efecto de contagio de conciencia, como un idioma. Si yo hablo inglés a un nivel high level, facilitaré que en el mundo se hable el inglés a high level. Pero yo necesito entrenarme para hablarlo a ese nivel. El nivel de inglés no llega al high level ni mucho menos. Ahí soy un patatilla. Pero bueno. Son y 29 ya. Hombre, mira, tienes un compromiso. Te lo digo por Regina, si quieres... a mí me gustaría si hay alguien que quiera hacer como preguntas en vivo. Así que porque a mí me gusta también escuchar voces. Claro, ¿sí? es que les he ofrecido que abrirles los micros, pero bueno, pues los abro todos. A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar? Vale, pero de uno en uno. ¿Vale? Levantar la mano y os blanca, abro el micro. Y así os veo. Es que hay una opción, chicos, que vosotros podéis levantar la mano y a mí me sale como que queréis hablar en la aplicación. No sé si queréis hablar a alguien.
De todos modos, puedes ir recordándoles que la semana que viene vamos a volver a Vale. ofrecer este espacio y pueden enviar preguntas por mail, ¿no? Vale, pues lo recuerdo, ya que me lo dice Regina, la semana que viene vamos a abrir este espacio otra vez. Sí, Regina es que es muy eficaz, la verdad que es buenísima, eres buenísima. Sí, Gracias. entonces, aquí en público. sí, para la semana que viene abriremos también igual lo hacemos el viernes, porque para el sábado igual hacemos otra actividad a esta hora. Pero bueno, y yo os agradezco mucho las preguntas, porque a mí me sirven para inspirarme. Si no, de verdad, yo soy de los que me puedo perder. Así me ayudáis a concretar. ¿Vale? Y bueno, esto de es un espacio abierto, se lo podéis decir a quien queráis. Sandra nos quiere hablar. Venga, Sandra, ánimo. Hola, Sandra. La tienes abierta. Una pregunta, de las tres vías que comentaste al principio de la semana, la vía devocional, la vía de la compasión y la vía del yo, ¿normalmente es conveniente trabajar las tres a la vez o se puede uno centrar más en una y profundizar una temporada más en una? ¿Es conveniente para mantener un equilibrio ir trabajando las tres o se puede escoger una? Eso sería mi duda. Mira, cualquiera de las tres, Sandra, te va a llevar al mismo objetivo, ¿sí? O sea, a través de la devoción te va a llevar de la compasión o de la meditación. Pero sí que es cierto que lo ideal es, porque si no cualquiera de los tres, al menos para mí, y yo aquí algo más de mi experiencia personal, cualquiera de los tres aspectos igual se puede hacer un poco árido demasiado tiempo. Entonces está bien darle de comer a los tres niveles. Devoción con los maestros, con la visualización, con la conciencia, compasión ahora que la estamos haciendo, y el que sí que podemos enormemente es meditación, meditación, meditación con nosotros. El camino al final en algún momento te va a abrir los tres, seguro, porque cuando uno está meditando, yo estoy meditando y a veces hay, hoy comentaba yo, ciertos vislumbres. En un vislumbre, ¿a mí qué se me va a despertar? Se me va a despertar la devoción, ¿sí? Automáticamente, porque o voy por la montaña, bueno, antes cuando podíamos salir, ahora ya no, ahora aquí en casa, voy por casa y veo una flor bonita, bueno, veo algo bonito, y yo en ese momento me inspiro, eso es devoción, y después voy con el niño y ve que me está dando la bronca, pero de pronto digo, bueno, pero si es mi hijo, y me conecta con la compasión. ¿Entendéis? Pero sí que es cierto que si hubiera alguna de base que te sirve para poder percibir las otras, es la meditación. Porque con la meditación entrenamos al percibir, a la conciencia, a poder reconocer esto es devoción, esto es compasión, ¿sí? Con lo cual, ahora, si hay alguna que nos tire más, profundizamos por ahí. ¿Vale? Vale, vamos a abrirle el micro, gracias Sandra, a Antonio. Venga, Antonio. Hola, Antonio. Hola, Quique, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, mira, yo te quiero preguntar, si yo quiero iniciarme un poco, conocer el mundo del budismo y demás, ¿qué me aconsejas? ¿Algún libro? ¿Algún sitio por donde empezar? ¿Qué me aconsejarías tú? Mira, tú, Antonio, ya estás siguiendo el programa de los SAT, tal. Ahí Claudio ya hace budismo de contrabando, digamos, que ahí ya mete el budismo, no específicamente con nombres así, pero sí que lo hace, con lo cual, siguiendo las propias meditaciones que él hace, ya es un gran qué. Segundo, lo he comentado antes, hay un libro muy bueno, que yo lo recomiendo porque está de cabecera, que es el libro tibetano de la vida y de la muerte, que este te da como una visión global muy fácil de entender para los occidentales de lo que es el budismo, ¿sí? Ahí te da como una buena introducción.
Y después, siguiente paso, y esto yo sí que lo recomiendo, práctica diaria. O sea, cada día, y ahora tenemos tiempo, 10 minutos, 20 minutos, media hora. Cada día, bam, 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 bam. Porque ahí ocurre algo también que la intuición se va a ir abriendo, o sea, se te va a abrir como el olfato de indicador de cuál es el siguiente paso. ¿Sí? Eso sería... y hay otro libro más, que lo he pensado antes, pero no me acuerdo ahora mismo cuál es. Pero bueno, lo miraré y cuando se me acuerde os lo digo. ¿Sí? Muy bien. ¿Vale? Muy También bien, puede... gracias. Sí, perdón, y otra cosa, puede estar muy bien, ahora que también tenemos tiempo, ir viendo vídeos de estos en YouTube de diversos maestros. Sogyal Rinpoche, es muy bueno. Hay otro maestro que está siendo muy bueno, que es Mingyur Rinpoche. Es otro que también está bastante potente. A mí me gusta. Sonsar Khyentse Rinpoche es otro. Esto es línea budista tibetana. ¿Sí? Ajá. ¿Vale? Estos tres son ahora mismo de lo más nuclear que hay. ¿Vale? Ir viendo vídeos y ahí puedes ir orientándote. ¿Vale? Ok, muchas gracias, Quique. Bueno, yo creo que vamos a cerrar por hoy, si no, nos vamos a quedar sin tema. Y el próximo día ya. Sí, ¿Vale? de momento ya nadie pregunta nada más, ni han levantado Vale. la mano ya. Ya, Pitu tiene unos ojitos ahí que dice que se quiere ya al final. Claro, le hemos dado caña, le hemos dado caña al Pitu y ya. Bueno, Sí, bueno, somos aún 30 y creo que como ha gustado mucho la semana que viene, pues bueno, a ver si abrimos más los micros y que pueda vale. colaborar la gente en vivo, ¿no? Hombre, ya veo Pitu ahí. Yo creo que sí, el miedo de abrir los micros es que pase lo del primer día, que se forme aquí un caos, que sí, que eso fue... Pero bueno, si vamos encontrando un poco de orden, porque a mí me gusta escucharos, insisto, a mí me gusta también escucharos y hablar con vosotros. ¿Vale? Ah, mira, aquí pone, es cierto, Mentes en Mentes de Principiante. Ese es también muy buen libro. Sunray, bueno, es igual. De Zen, este es de Zen, muy bueno también, muy bueno. Mentes en Mentes de Principiante. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Recordaros que mañana a las 7 hay meditación de Claudio, de la Fundación. Y recordaros, por favor, que estas meditaciones que se emiten no se pueden grabar. Son, si lo sabéis de gente, si os encontráis con gente, bueno, no porque no salís de casa. Bueno, si habláis por ahí, que no se pueden grabar, por favor, que me lo han dicho desde la Fundación. ¿Vale? Pero las nuestras, Quique, las tuyas están todas grabadas y colgadas en el canal de YouTube de Drana Gestal, ¿vale? Que lo sepáis. Sí, ahí. Vale. ¿Vale? Muchas gracias a todos y a todas y si eso, nos vemos el lunes. Gracias por estar ahí y que vaya bien el domingo.